Bien, recogiendo la propuesta que hacía antes Josep Montserrat, hay precisamente un investigador escandinavo, Dahl, que dice que toda presentación que quiera aproximarse a Jesús de Nazaret tendría que empezar del hecho inconcuso de su muerte y a partir de ahí, explicando hacia atrás las razones que motivaron esa muerte, explicar lo más posible que podamos acercarnos a Jesús. Valga una autocita, hace unos años escribí yo un artículo precisamente con ese título: ¿por qué condenaron a muerte a Jesús de Nazaret? Y, en fin, parece que tuvo cierto interés porque fue luego resumido por el Theological Digest de Estados Unidos, Why was Jesus condemned to death? Entonces, ahí trato yo, no es que haga ninguna investigación primigenia. Esos sonidos están en el cine, ¿no? Quiero decir, si era el revolucionario que decían, el rebelde contra los romanos... Y entonces, haciendo una investigación exacta, efectivamente nos encontramos con que fue el predicador de un mensaje centrado en el reinado de Dios, prefiero yo traducir, aunque es ambivalente, tanto la frase griega como la hebrea o aramea originaria, y a partir de ahí, puntualizando el porqué de los distintos enfrentamientos, bien sobre todo con los sumos sacerdotes del partido saduceo, también en algunos aspectos más dialécticos con los fariseos, y yo estoy de acuerdo que al grupo religioso que más afín se muestra Jesús es al de los fariseos. Y entonces, ¿por qué ese mal cartel que tienen los fariseos? Probablemente por el desarrollo posterior en torno a los años 70, pero no tanto del nivel de Jesús. Entonces ahí podemos aproximarnos a reconstruir unos cuantos rasgos importantes y con el criterio de historia antigua bastante verosímiles o incluso algunos cuantos prácticamente ciertos. Añadamos un criterio importante, ya que estamos en esta vía, que creo que es la buena. Situémonos en el Imperio Romano y tengamos en cuenta que los romanos eran muy celosos de la observancia del derecho. Entonces, Jesús fue condenado a muerte en cruz. Esto se llama mors aggravata, es decir, muerte agravada. Y en el derecho romano, las causas por las cuales un hombre libre, y Jesús no era un esclavo, Jesús era un hombre libre, podía ser condenado a muerte agravada, eran escasísimas. Escasísimas, y en su mayor parte políticas. En estos momentos el imperio en Judea tenía interés en no cometer errores con la población. Por tanto, hay un a priori considerable en favor de que si Pilatos condenó a Jesús fue con conocimiento de causa y porque verdaderamente Jesús y los suyos fueron encontrados con las armas en la mano. Bueno, yo en parte... ¿Con las armas en la mano o con las armas físicamente? Con las armas físicamente, es decir, eran un grupo armado y esto no quita en absoluto que fueran al mismo tiempo un grupo de una profunda vivencia religiosa que desde los tiempos de los macabeos esta cosa ha ido unida en el pueblo de Israel. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la condena de Jesús, como trato de exponer en ese artículo citado, es a los ojos de Pilato por una causa política, es decir, porque era a los ojos de la autoridad romana, que en realidad, aunque se llama procurador, era más bien, él se quería llamar prefectus. Entonces es por una causa de matiz político, disiento con la mayoría de los investigadores que fuera un grupo armado, y hay que tener en cuenta que si bien... Es una hipótesis a considerar. Es un punto que se puede puntualizar después, y la diferencia o el matiz, si bien naturalmente la última instancia para el prefecto romano era el derecho romano, no podemos aplicar lo que el derecho romano en Roma y el compromiso práctico reconocido por la mayoría de los historiadores judíos también, que el régimen de Judea bajo los procuradores romanos o los prefectos romanos era una especie de gobierno autónomo en que al Sanedrín, además de su dirección espiritual, se le daba la mayor posible competencia en el ámbito también de orden público.
Y entonces ahí se entremezclan las causas de muerte de una mentalidad judía. Parece que el punto fundamental era acusarlo como Mesit, es decir, como un falso profeta. Y un falso profeta que subvierte el templo, la Torá, que la critica, pero que ineludiblemente, aunque el mensaje de Jesús y de sus discípulos fuera eminentemente religioso, eran inevitables las repercusiones de orden público, de orden político que tenía. Y entonces, desde esa vertiente, Pilato ratifica la propuesta de pena de muerte que le ha hecho el Sanedrín. Pilato era la persona menos indicada en este periodo para atender una petición del Sanedrín. Conocemos la historia de las malas, de las pésimas relaciones de Pilato con los judíos. Hasta el punto de que no le comprometiera a él, que es lo que refleja traslaticiamente o con las matizaciones. Los textos canónicos. Si no condenas a muerte a este, te las vas a ganar. Texto canónico. Te vamos a denunciar. Texto canónico. Esto lo dice un evangelio. Bueno, pero digo que eso refleja... Ya es noticia sesgada. No, bueno, sesgada o no sesgada. Eso hay que examinarlo. Hemos dicho que son documentos que no son estrictamente históricos. Bueno, por lo tanto, estamos discutiendo historia. Bueno, aducir, al discutir historia, un documento no histórico es saltar a otro pero género. se puede decir, es que eso es entonces, claro, si excluimos de la historia romana todo lo que dijeron los romanos, porque puede ser interesado, se acabó la historia antigua. Es decir, que esos testimonios, digo, como posibilidad, y yo la fundamento, no solo porque lo diga ese texto, sino porque también sabemos que ya Pilato se le había acabado su patrocinio en Roma. Parece que coincide cuando Sellano cae en desgracia. Entonces Pilato, aunque cordialmente, digamos, era enemigo de los judíos, hasta el punto de que si una cosa que le proponían los judíos le beneficiaba a él, entonces sí. Entonces, efectivamente, en Flavio Josefo tenemos una serie de datos que Pilato se sitúa más bien antijudío. Pero, amigo, cuando ya le toca a su persona, aunque se lo propongan los judíos, si a él le interesa, sigue. Entonces, la interpretación es que, los datos, lo que se puede decir en la intención de Jesús era un mensaje de reinado de Dios, que por el análisis no podemos simplificarlo. Sabemos que había en la época contemporánea 3 o 4 maneras, capítulos distintos de entender ese reinado de Dios. No necesariamente con repercusiones políticas, algunos sí. Entonces él anuncia su mensaje religioso tiene un eco en el pueblo, las masas se mueven. En Judea, puesto que critica al templo, puesto que critica al partido de los fariseos en la interpretación de la ley, lo ven como molesto, y molesto en el plano histórico, en el plano del gobierno autónomo que el Sanedrín tenía que velar. Entonces, este es un profeta que le anuncia la salvación, el reino de Dios a los pobres, a los marginados, que encima critica y tiene una interpretación de la Torá distinta de la nuestra. Este de pueblo de Nazaret va a venir aquí a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Y amigo, cuando llega a Jerusalén y critica el templo y además toca el bolsillo de los clases dirigentes, entonces ya en último término, los responsables de la muerte de Jesús fueron los judíos, lo de siempre. No, ¿verdad? Los responsables. Cuidado. Estamos diciendo esto. Yo estoy diciendo que los responsables eran los romanos. Hombre, en último término sí. Simplemente vieron allí a un revoltoso y lo justiciaron. No tenía... ¿Tú estás diciendo? No, porque los responsables últimos, en último término... El último término ¿A quién incomodaba? Era a la clase privilegiada de Israel. Por tanto, fueron ellos los que hicieron condenar, no los romanos. Estamos en lo de siempre. Esta postura la he defendido yo en Jerusalén. El pueblo deicida, ¿no?